Hola mis hijos, bienvenidos a este simposio. Primeramente les deseo bendiciones. De primer aviso les digo que la otra semana les haré un examen para ver si han aprendido lo que les he enseñado en los últimos 3 vídeos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Los que reprueben dicho examen, ya no van a poder seguir viendo mis vídeos. Jejeje, es broma, simplemente estoy de chistoso con ustedes, pero la verdad creo que sería lo más justo, ¿no creen? No importa, de todos modos sean bienvenidos a esta cuarta y última parte de nuestros vídeos sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero les tengo otra noticia, me tendrán por un mes más, o sea, en diciembre seguiré haciendo más vídeos para mostrarles cuáles fueron las causas y beneficios a la sociedad que produjo el protestantismo. Y cerrarle la boca de una buena vez esos papistas fanáticos que se la pasan día y noche gritando a los 4 vientos, que la reforma protestante no reformó nada y que al final, fue una deforma. Hoy veremos cuál fue la política económica de la gloriosa, santa, pura, inmaculada, e envidiable, de la Iglesia Católica Romana, o sea, veremos cuál fue la doctrina social de esta Iglesia, santa, entre comillas, que no necesitaba la reforma de los protestantes evangélicos. Y veremos cuál fue la política económica de la tan diabólica y maligna, de forma protestante. Empecemos. Toda nuestra historia comienza en Inglaterra. Inglaterra rompió con Roma en el año de 1534, sucedieron muchas cosas buenas como malas en Inglaterra. En la descripción de este video te dejo unos links a los vídeos del canal de Byte, la cual te van a poner en contexto, pero si no sabes nada del contexto, no te preocupes, no es necesario porque aquí nos vamos a enfocar en el reinado de la reina Isabel I. La reina Isabel fue hija del rey Enrique VIII y de la reina Ana Bolena. Ella era protestante y cabeza de la iglesia anglicana. Gracias a ella, Inglaterra ahora es un país rico y poderoso. Ella fue la causa del Imperio Británico, pero ahora, se encontraba en el mayor reto de su vida. La España católica le había declarado la guerra a la Inglaterra protestante. Inglaterra en ese momento era la cuna principal del protestantismo. Inglaterra, un país rico, desarrollado, culto y protestante, tendría un duelo con la España estatal, feudal, intolerante y católica. Esta sería una guerra en el mar. España tenía la misión de derrocar o destronar a la reina Isabel y poner en el trono de Inglaterra un rey católico, y después, erradicar el protestantismo en Inglaterra y devolver a Inglaterra de nuevo a la fe católica, y al sistema feudal y señorial, y entregarle nuevamente las tierras a la Iglesia católica. España iba con su ejército de 9.000 infantes, 7.000 marineros, 1.000 caballeros de fortuna, 180 clérigos y 130 barcos. La armada era tan colosal y tan enorme que le apodaron, la Armada Invencible. Porque según los españoles, nadie, absolutamente nadie podía vencer semejante armada, solamente Dios podía destruirla. Tan imposible de destruir como el Titanic para hundirse. La reina Isabel dio el siguiente discurso a sus soldados. He venido decidida a morir entre vosotros en combate o a vivir y celebrar la victoria. La ansiada victoria. Por Dios y por mi reino. Por mi pueblo. Por mi honor y por mi sangre. Tengo el cuerpo débil de una mujer. Pero tengo el corazón y el valor de un rey. De un rey de Inglaterra. Y me llena de ira pensar que España ose pisar las fronteras de mi reino. No solo era una guerra entre el protestantismo contra el catolicismo, no solo era una guerra entre Inglaterra y España. Era una guerra donde se estaba jugando el destino de Occidente. Era la guerra entre el capitalismo contra el feudalismo, una guerra entre el progreso contra el atraso. Una guerra de la libertad contra el estatismo. Era una guerra contra el presente contra el pasado. Era también una guerra entre el bien y el mal. Ahí se estaba jugando el destino de Occidente. El historiador Histor Jacques Pirene dice lo siguiente. La guerra entre España e Inglaterra no solo fue el choque de dos poderes políticos, sino también la lucha entre dos sistemas económicos adversos, la economía estatal contra la economía liberal. Pero para la gloria de Dios, que no se había olvidado de Europa, y que había escuchado los lamentos de sus hijos.
Inglaterra protestante salió victoriosa. ¡Son nuestros barcos! ¡Hemos vencido! La España católica fracasó, y por lo tanto, Occidente ahora no será asumido bajo el estatismo. La libertad ha triunfado. El bien nuevamente había ganado sobre el mal. Gloria a Dios. Un grupo de cristianos fieles de rama calvinista, partieron de Inglaterra en 1620. Ellos buscaban un lugar donde poder asentar su religión y una comunidad a base de sus creencias. Estos eran los puritanos. La iglesia anglicana los había perseguido y muchos de ellos puestos en la cárcel, debido a sus formas radicales de religión. Los puritanos decidieron irse de Inglaterra y fundar una comunidad con un gobierno completamente puritano. Los puritanos protestaban contra la iglesia anglicana, porque decían que la iglesia anglicana se estaba reformando a medias. Los puritanos rechazaron la utilización de uso de las vestimentas sacerdotales católicas, el uso excesivo de imágenes en los templos y la liturgia anglicana. 102 puritanos llegaron al norte de América en busca de libertad religiosa. Ellos eran hombres y mujeres llenos de fe, hombres y mujeres humildes, con una ética de trabajo admirable, un espíritu fervoroso a su vocación, personas dispuestas a trabajar y extender el evangelio de Cristo en todo aquello que ellos hicieran. Ellos escribieron esto para registrar su llegada a Norteamérica. Hace frío en estos días del año 1620. Todos nosotros, que hicimos este viaje desde Plymouth a la nueva tierra, enfrentaremos grandes dificultades. Somos 102 hombres y mujeres, llenos de esperanza, pero también agotados por el cruce, las tormentas, el frío y el clima severo. Firmamos un contrato para fundar una colonia, en la que nos sentiremos como una comunidad, para la gloria de Dios y para el honor del rey de Inglaterra. Hoy, 19 de noviembre de 1620, todo esto todavía parece distante. Pero pronto vamos a fundar Provincetown. Así debe llamarse nuestro pueblo. Y nuestra fe será fuerte. Ningún orden mundial puede oprimirnos más aquí. Solo la Biblia será nuestra autoridad. Fue así, es así, y seguirá siéndolo. Los primeros colonos puritanos pasaron por muchas cosas malas. La tierra del norte de América no era tan fértil. El invierno era hostil, crudo y malvado, al grado que arrebató la vida de 52 puritanos dejando solo 50 de ellos con vida. Encima ocurrieron guerras contra los indígenas, quienes en su mayoría eran caníbales y agresivos. Pero ellos, a pesar de venir de un país rico y desarrollado, ellos prefirieron soportar las pruebas, y no abandonaron su fe de fundar una colonia ahí. Pusieron sus esperanza en Dios, y con el pasar de los años en medio de muchas luchas y pruebas, los puritanos lograron establecer su cultura, ética y religión en esa parte del mundo. En tan solo 100 años funda y siembran las bases de grandes ciudades comerciales que rivalizan con las europeas. Charleston, Filadelfia, Nueva York, Boston. 50 pioneros le dan la espalda al país de Inglaterra, y ponen las bases para los Estados Unidos, el mayor imperio comercial del futuro. ¿Cuál fue la política económica de esta gran nación fundada por los protestantes, esos hijos frutos de la maligna reforma protestante? Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América, nos afirma lo siguiente. Los puritanos buscaron una tierra tan bárbara y abandonada del mundo, que les permitiese vivir en ella a su manera y orar a Dios en libertad. También dice: la situación de los norteamericanos es, pues, enteramente excepcional, y debe creerse que ningún pueblo democrático la alcanzará nunca. Su origen puritano, sus hábitos únicamente comerciales, el país mismo que habitan y que parece alejar su inteligencia del cultivo de las ciencias, de las letras y de las artes, la proximidad de Europa, que les permite abandonar tal cultivo sin recaer en el estado de barbarie, y mil otras causas de las que no he podido indicar sino las principales, han debido reducir el espíritu norteamericano de una manera singular al estudio de las cosas puramente materiales. Sobre la religión y el liberalismo económico en Estados Unidos, Alexis de Tocqueville nos dice: en los Estados Unidos no hay odios religiosos.
porque la religión es universalmente respetada y ninguna secta es dominante, no hay odio de clases, porque el pueblo lo es todo y nadie osa luchar contra él, en fin, no hay miserias públicas que explotar, porque el estado material del país ofrece tan inmenso campo a la industria, que basta dejar al hombre por sí mismo, para verlo realizar prodigios. La política económica protestante se dejó reflejar en los Estados Unidos de América, donde estos hijos de la tan diabólica de forma protestante pudieron formar y establecer las bases para el desarrollo de esta gran nación, Estados Unidos. Aquí, vemos que la ética protestante logró elevar a Estados Unidos en el estatus del país más poderoso del mundo. De modo que esa diabólica de forma protestante evangélica dio origen a la larga, al país más rico y desarrollado del mundo, de la cual, aun en nuestros países latinos, nos beneficiamos y consumimos muchos productos estadounidenses, hasta muchos trabajamos en empresas fundadas en Estados Unidos, y disfrutamos de la tecnología norteamericana, pero para los fanáticos papistas, la reforma protestante fue una deforma. Ahora, supongo que estas personas que se la pasan noche y día llamándole de forma a la reforma protestante, se ha de suponer que entonces, esa Santa Iglesia Católica Romana, esa misma iglesia que no necesitaba de la reforma protestante pues ellos lo tenían todo bajo control y que su verdadera reforma fue en el Concilio de Trento. Supongo que la Iglesia Católica aplicó sus políticas económicas en los países donde dominaba y convirtió a dichos países en países ricos y desarrollados, incluso más ricos que los países asumidos por la tan diabólica de forma protestante entre comillas. La verdad es otra, la política económica de la tan gloriosa Reforma Católica Tridentina, fue el ingrediente secreto para llevar a la miseria y el caos social en varios países que todavía estaban asumidos por el papado. Veremos dos casos donde claramente se deja evidencia la clase de política económica execrable y repugnante que practicaba la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué mejor país que darle un vistazo que, en los extintos estados pontificios? Los estados pontificios fueron los territorios en la península itálica bajo la autoridad del Papa, desde el año 751 hasta 1870. De modo que ahí, el Papa podía gobernar como un soberano, un rey, un emperador de forma directa, y su gobierno era independiente. De modo que ahí el Papa y la Iglesia Católica podían implantar las leyes de su tan llamada Reforma Católica. ¿Cómo fue el gobierno en los estados pontificios? Era más mejor la política económica de la Iglesia Católica en los estados pontificios que la política económica de los protestantes en los Estados Unidos. La forma de gobierno de los estados pontificios era envidiable que incluso haría que cualquier persona tomara sus maletas y haya querido vivir ahí. El gobierno del Papa en los estados pontificios solo puede ser catalogado el tipo de gobierno ejemplar que admirarían el régimen de la familia Kim en Corea del Norte, o un gobierno envidiable para cualquier estado islámico. Vivir en los estados pontificios era vivir en un régimen precursor de Corea del Norte, incluso hasta peor. Es difícil describir el gobierno y política económica de los estados pontificios. El Papa Pío IX gobernó como el último monarca estatista en un régimen papal. Para saber la clase de monstruo que fue este señor y la clase de gobierno infernal de la Iglesia Católica Romana, puedes consultar más información en el libro La Inquisición, de los autores Michael Baigent y Richard Leigh. Pero claro, obviamente no puedo poner textualmente todo lo que ellos dejaron escrito sobre el estatismo de los estados pontificios, de modo que seré breve.
En los estados pontificios se practicaba la tortura, como también la pena de muerte. Entre 1823 y 1846 alrededor de 200.000 personas fueron arrestadas para luego ser torturadas o condenadas a muerte. Se prohibió el capitalismo liberal e individual, porque el Papa Leo XII restableció la aristocracia feudal entre 1823 y 1829, a pesar que el resto de los países estaban modernizándose, pero el Papa de la Iglesia Católica aquí, demostró que la Iglesia Católica seguía vinculada al pasado feudal. Estaba prohibido el ingreso de libros de los protestantes, y cualquier que poseyera un libro de algún evangélico, era denunciado y arrestado, y si una persona no denunciaba a otra persona que tenía un libro de algún protestante o herético, era considerado cómplice y también se sometía a las consecuencias. Los ferrocarriles fueron prohibidos, porque podían dañar a la religión. Nadie podía comer carne los viernes, estaba prohibido la libertad de prensa, y encima, no se permitió la existencia de periódicos independientes en los estados pontificios. El acusado no podía reunirse con los testigos, ni tampoco podía tener un abogado. Las reuniones de más de 3 personas fueron prohibidas, como también la crítica al gobierno del Papa o a la teología católica, lo que, obviamente, se practicó la censura y eliminación de críticos. Había policías del Papa en todas partes, las personas estaban oprimidas en este régimen, y fue más peor la opresión cuando el monstruo del Papa Pío IX gobernó en los estados pontificios, porque intensificó el régimen. Y como no puede ser de otra forma, los estados pontificios resultó ser pobres y atrasados. Hasta en 1870 los estados pontificios les fue quitado al Papa en la unificación italiana, a cambio de la independencia del Vaticano como país, con un aproximado de 0,44 kilómetros cuadrados, lo suficientemente pequeño para que los papas no vuelvan a estropearla otra vez. Víctor Hugo, autor, poeta y novelista francés, describe cómo se veía en la práctica el reino de Pío IX. Un caos absoluto de leyes feudales y monjes. Solo para Roma 14 tribunales especiales. En estos tribunales, no hay garantía de ningún tipo sobre el proceso. Las deliberaciones son secretas, la defensa oral está prohibida. Los jueces eclesiásticos juzgan sobre asuntos seculares y laicos. Los judíos se encerraban, en el gueto, y encerrados todas las noches, como en el siglo XV. El clero se mezclaba en todo. Los sacerdotes informan a la policía. Los funcionarios del Tesoro, y esta es su propia decisión, no consideran que sea su deber rendir cuentas al Tesoro, sino, solo a Dios mismo. Una doble censura oprime el pensamiento, censura política y censura religiosa. Uno estrangula la opinión pública, el otro silencia la conciencia. Acaban de restablecer la Inquisición. Aquí podemos ver cómo fue la política económica de la Reforma protestante evangélica en Estados Unidos. Y podemos ver cómo fue la política económica de la gloriosa Reforma de la Santa Iglesia Inmaculada de Roma en los estados pontificios. Pero veamos otro ejemplo de la intervención de la Iglesia Católica contra el progreso, la libertad de prensa, el liberalismo económico y sobre todo, el capitalismo. Ahora veamos el caso de Centroamérica. El caso de Centroamérica es muy doloroso y deprimente. Esta parte del continente americano está conformado por 5 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Centroamérica se separa de México para ser independiente y no ser un solo país con México. En 1824 se efectuó una asamblea con el fin de determinar cuál sería la nueva política de la naciente nación de Centroamérica. Se presentaron 2 propuestas, donde la primera propuesta fue del grupo de los liberales, donde ellos sostenían que el gobierno fuera federalista, es decir, que cada estado tuviera sus propias leyes, como lo es en Estados Unidos, pero que todos al final, consideran una sola nación. Los conservadores proponían que todo el territorio de Centroamérica fuera sometido en una sola ley, en un gobierno unitario y una sola nación. Al final, los liberales ganaron por ser mayoría, y el territorio de Centroamérica se convirtió en una sola nación federalista. En 1824 nace la República Federal de Centroamérica.
El primer líder de esta joven república fue el liberal salvadoreño Manuel José de Arce, quien después de tener enfrentamientos, oposición y disputas con los conservadores, quienes eran la representación de la Iglesia Católica ya que ella era los que los influenciaba, decide unirse a los conservadores. En un intento de disolver los estados federales de Centroamérica, invaden el país del Salvador y Honduras en 1826, iniciando una guerra civil. Fue ahí donde sale a defensa del gobierno de la República Federal de Centroamérica el caudillo hondureño, llamado Francisco Morazán. El general Francisco Morazán tenía una política diferente a la política de los conservadores y la Iglesia Católica. Francisco Morazán defendía la educación, la libertad de prensa, la libertad de religión, la libertad de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado, el liberalismo económico, el matrimonio civil y la igualdad de todos ante la ley. La política de gobierno de Morazán era demócrata y progresista, y quería convertir a Centroamérica en una nación fuerte, rica y respetada. Estas formas de gobierno estaban en contra de los conservadores, quienes aún tenían la política de España, y la doctrina social de la Iglesia, que como hemos visto, nunca ha defendido un gobierno de libertad sino un gobierno sometido al régimen estatista. Francisco Morazán logró vencer las armadas de los conservadores y logró mantener por el momento el orden del gobierno de la República Federal de Centroamérica, lo que enfureció a la Iglesia Católica y los conservadores. La Iglesia Católica empezó a decirle mentiras a las personas con ayuda de los conservadores, diciendo que Francisco Morazán era un enemigo de la Iglesia y de los principios cristianos. Y como todos sabemos, existe un nombre especial para ese tipo de personas que se oponen a la Iglesia Católica. Sí, amigo, como lees, la Iglesia Católica de Centroamérica declaró a Francisco Morazán como hereje, lo que provocó más guerras civiles, haciendo que en 1838, Centroamérica se dividiera en 5 países independientes. Francisco Morazán fue recibido en El Salvador, donde después, los demás países de Centroamérica le declararon la guerra a El Salvador, pero Francisco Morazán pudo derrotar ese ejército de más de 2000 soldados, pero Morazán, con solo 600 hombres, logró expulsar al ejército de los conservadores en confabulación con la Iglesia. Después, se fue a Guatemala con un ejército de más de 1300 salvadoreños, pero fue acorralado en la ciudad de Guatemala por más de 5000 hombres, la cual tuvo que escapar de regreso a El Salvador. Los conservadores les gritaban a los salvadoreños diciendo lo siguiente: entreguen a ese canalla, entreguen a ese hereje. Nosotros defendemos a Dios y a sus santos. ¡Viva la religión! La revista Letra, en su fascículo 62 dice lo siguiente: cuando se propagó una peste de cólera, en 1836, los curas difundieron entre la población la idea de que la enfermedad era un castigo divino contra el pueblo que toleraba al hereje Morazán. La Iglesia Católica se encargó de vincular a Francisco Morazán con el demonio, lo que generó un odio y desprecio a Morazán a pesar de ser católico, pero un católico liberal defensor de los principios básicos de la cultura estadounidense. Morazán decidió irse exiliado de El Salvador al Perú en 1840, para no provocar más problemas a los salvadoreños. En 1841, los ingleses llegaron a La Mosquitía, ubicada entre Honduras y Nicaragua. Con este acontecimiento, Francisco Morazán decide regresar a Centroamérica porque lo consideraba un deber, movido por un espíritu nacionalista irresistible. El 7 de abril de 1842, Morazán llega a Puerto de Caldera en Costa Rica, con 5 buques. Ahí derrotó el gobierno conservador de Costa Rica. Pero eso desató solo el inicio de otra guerra, pues después 400 hombres se fueron a hacerle la guerra a Morazán, cuyo dirigente era el portugués Antonio Pinto Suárez, los cuales derrotaron los 40 hombres de Morazán. Morazán, en peligro, pidió ayuda a su supuesto amigo Pedro Mayorga, la cual solo fue un traidor, y se unió a los enemigos de Morazán, y entre todos, lo capturaron. Se celebra un juicio en su contra, y se declara la sentencia: Francisco Morazán debe morir. Es llevado al paredón de fusilamiento. Ahí, Morazán pidió el mando de la escolta, se descubrió el pecho con ambas manos y con voz inalterada como quien da órdenes en una parada militar, mandó: preparen armas. Apunten.
Entonces corrigió la puntería de uno de los tiradores y finalmente gritó: «Apunten». Fue. La última sílaba fue apagada por una descarga cerrada. Así, las esperanzas de convertir a Centroamérica en un solo país rico y desarrollado, muere con él. Ahora, Centroamérica hoy recibe su castigo, principalmente Honduras, ahora, están entre los países más atrasados de América, principalmente Honduras, país donde pertenezco, pero tengo la fe y la esperanza, que Honduras un día, se va a levantar y va a resplandecer. Pero ahora, seguimos pagando nuestro castigo por la sangre de Morazán. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, la política económica del protestantismo se vincula con un gobierno democrático dado al liberalismo económico, mientras que la Iglesia Católica fomentó un gobierno estatal y el régimen, lo comprobamos al darle un vistazo el tipo de gobierno que la Iglesia Católica Romana ejercía en los estados pontificios y su intervención en contra de las políticas de gobierno de Francisco Morazán. Pero, ¿qué pensaba la Iglesia Católica acerca de la cultura estadounidense? Estados Unidos era todo lo contrario a la doctrina social de la Iglesia Católica. Los Estados Unidos de América defendió la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de prensa, el capitalismo y la libertad de religión. Lo que estaba en contradicción con la doctrina social de la Iglesia Católica en ese momento. De hecho, el Papa Pío IX rechazó tajantemente semejantes doctrinas de la cultura estadounidense en su encíclica, Quanta Curais Iuris. Entre los errores condenados por la Iglesia Católica están los siguientes. 15. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado de la luz de la razón juzgaré por verdadera. 55. Es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de la Iglesia. 77. En esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos. El sacerdote Isaac Thomas Hecker fue un sacerdote católico norteamericano fundador de los Padres Paulistas y la Sociedad de Vida Apostólica de Misioneros. Fue nombrado siervo de Dios por la Iglesia Católica. Este sacerdote hizo adaptar el catolicismo con la cultura estadounidense, es decir, el respaldo a la libertad de prensa, el liberalismo, el individualismo y la separación completa de la Iglesia y el Estado, y claro, muchos católicos se unieron a esta nueva política y vivieron su religión católica con un espíritu de cultura norteamericana. El Papa León XIII vio como una abominación semejante cosa. Para el Papa León XIII, mezclar el catolicismo romano con la cultura estadounidense era algo diabólico, tan diabólico que le puso un nombre a la cultura estadounidense: herejía americanista o americanismo. El Papa León XIII escribió una carta en 1899 al cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, llamada Testem Benevolentiae Nostrae, donde rechazaba los principios más básicos de la cultura estadounidense, entre ellos la libertad de conciencia, basándose en la encíclica Syllabus del Papa Pío IX. Robert Andrew Baker fue historiador y profesor de seminario de la Iglesia Bautista, nos explica en la situación difícil que se encontraba la Iglesia de Roma ante la cultura estadounidense. Cuando el siguiente Papa, infalible, León XIII, declaró que el compendio de errores de 1864 era ex cátedra, él puede haber colocado, sin embargo, a la Iglesia romana en tal posición que estará continuamente en aprietos, particularmente los católicos americanos que pretenden aceptar la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado, y algunos que defienden de dientes afuera la libertad de conciencia, ideales americanos básicos. Pero como si no fuera poco, el Papa León XIII ya también había condenado el liberalismo económico, y después de repudiar los conceptos básicos de la cultura estadounidense, ese mismo rechazo al capitalismo continuará hasta los años siguientes. Papa tras papa condenaba el libre mercado y el liberalismo económico, pero claro, también rechazaron el socialismo pero crearon un sistema económico que, rayos, es una copia barata y mal plagiado del feudalismo. Ese sistema se llama distributismo, es decir, la distribución de bienes productivos que pasan a ser de propiedad privada.
A ver, seré más claro, el distributismo es un sistema económico donde alega que el Estado debe distribuir bienes productivos a cada familia, juntamente con una propiedad o mini empresa. Claro, estos bienes, propiedad y mini empresa ahora les pertenece a la familia, lo que defiende, entre comillas, la propiedad privada. Ahora cada familia debe producir aquello o aquellos productos con el fin de sustentar a la familia. ¡Ay caray, qué imaginativos son los papas! Claro, como en pleno siglo XXI sería muy feo defender el feudalismo, entonces crearon una versión moderna del feudalismo llamado distributismo, y claro, hoy en día no existen los feudales, pues, ni modo, debemos darle el medio de producción a las familias. Pero hermanos, estamos hablando de un sistema económico creado por esa misma entidad conocido como Iglesia Católica Romana, esa misma iglesia que gobernó los estados pontificios de la forma más ruin y tiránica posible, hasta que le fue quitado dichas tierras y de las cuales nadie extraña semejante gobierno. Ahora esa misma iglesia tiene la cara y la osadía de presentarle al mundo un mejor sistema económico, mientras ellos rechazan a toda costa el capitalismo liberal. Verdaderamente creen que la gente es estúpida, y que con los brazos abiertos, todos vamos a aceptar su disque sistema económico que al final es feudalismo disfrazado. Esa misma iglesia que nunca alzó su voz en defensa del pueblo en la Edad Media a pesar de los abusos y los maltratos, ahora resulta que viene defendiendo al pueblo, atacando al único sistema económico que fue capaz de reducir la pobreza, abolir la esclavitud, aumentar el nivel de vida, disminuir la mortalidad infantil, evitar propagación de pandemias mucho más seguido, aumentar el desarrollo de la tecnología, la ingeniería y la medicina. La sociedad de Chesterton en Brasil, que para mí, fueron los que mejor explicó en qué consiste el sistema del distributismo, reconocen lo siguiente. El distributismo surgió de la crítica a la economía moderna, tanto socialista como capitalista, que provocó una separación, a menudo brutal, entre la fuerza de trabajo del hombre y sus medios de supervivencia, entre trabajo y capital, y propugnó el retorno a las formas preorganizativas capitalistas, inspirados en gremios o corporaciones artesanales. Piense un poquito, ¿cuál es esa forma preorganizativa? Capitalista, inspirado en gremios o corporaciones artesanales. Obvio, no puede ser otra cosa que feudalismo, solo que, este feudalismo es una versión moderna adaptado a la realidad del siglo XXI, digamos que es un feudalismo versión 2.0. José Luis Orella, es profesor de Historia Contemporánea con su titular en la Universidad CEU San Pablo y su doctorado en la Universidad de Deusto, nos dice lo siguiente sobre el distributismo. El distributismo, un modelo social claramente anticapitalista que fomentaba la vida sencilla, con una visión idealizada del mundo del campo y de los artesanos. Una sociedad igualitaria de pequeños propietarios. El movimiento sacó enseñanzas de las tradiciones feudales. Como dije, papa tras papa condenaron el libre mercado y el liberalismo económico. También rechazaron el socialismo, pero con el pasar de los años, prefirieron 1000 veces adoptar el socialismo que el capitalismo, es decir, con la llegada del Papa Francisco al papado, se ha demostrado que la Iglesia Católica, su mayor disputa no es contra el socialismo, sino al capitalismo, lo cual veremos a continuación. El Papa Leo XIII, ese mismo Papa que miró con horror y desprecio los principios más básicos de la cultura estadounidense al grado de decir que dicha cultura es una herejía del americanismo, dijo la siguiente gran mentira sobre los empresarios en su encíclica Rerum Novarum. El tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Este señor, aquí quiere dar a entender que los empresarios, todos, por general, son unos codiciosos que hicieron aumentar la usura en la libre competencia. Lo que olvida este señor es que, gracias a la libre competencia la tecnología logró avanzar, y claro, la libre competencia es buena, porque al tener más clientes una empresa, puede aumentarle el sueldo a sus trabajadores. Pero estas cosas, el Papa Leo XIII no los tomó en cuenta, simplemente critica la libre competencia.
Esta encíclica fue tan celebrada en el mundo católico que muchas otras encíclicas fueron escritas en su memoria. Y claro, el Papa Pío XI no se quedó atrás, él también atacó el libre mercado con las mentiras y calumnias más infames, que cualquier izquierdista aplaudiría, metiendo a todos los emprendedores y empresarios al mismo costal. En su encíclica 40º Anno dice: Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, venerables hermanos y amados hijos, son esas que vosotros mismos no solo estáis viendo, sino también padeciendo. La libre concurrencia se ha destruido a sí misma. La dictadura económica se ha adueñado del libre mercado. Por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío. La economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz. Solo repite las mismas mentiras del Papa Leo XIII, y lo que es peor, en toda esta encíclica se encarga de criticar el libre mercado con las difamaciones y calumnias más descarnadas, de la cual, semejante forma de difamar al libre mercado sería envidiable para cualquier socialista. Fue difícil escoger el párrafo o cita más polémica de esta encíclica, la cual, dejaré el link en la descripción de este video para que usted pueda leerla. Esta encíclica fue tan lejos, que incluso alaba y reconoce como erudición ex cátedra la encíclica Rerum Novarum del Papa Leo XIII, aparte que hace una crítica a los católicos de la derecha. No faltaron, sin embargo, en medio de tanta concordia, quienes mostraron cierta inquietud. De lo que resultó que una tan noble y elevada doctrina como la de León XIII, totalmente nueva para los oídos mundanos, fuera considerada sospechosa para algunos, incluso católicos, y otros la vieran hasta peligrosa. Audazmente atacados por ella, en efecto, los errores del liberalismo se vinieron abajo, quedaron relegados los inveterados prejuicios y se produjo un cambio que no se esperaba. El Papa Pío XII fue a otro nivel, no se anda con muchos rodeos. En su encíclica Menti Nostrae, dice lo siguiente ni más ni menos: Pero otros se muestran no menos temerosos e inciertos ante aquel sistema económico que se llama capitalismo, cuyas graves consecuencias la Iglesia repetidas veces ha denunciado claramente. El Papa Pablo VI le atribuye al sistema capitalista todos los males del mundo, sin culpar la industria, porque el verdadero problema no es la industria, es el sistema capitalista, lo dice en su encíclica llamada Populorum Progressio. Pero si es verdadero que un cierto capitalismo ha sido la causa de muchos sufrimientos, de injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos duran todavía, sería injusto que se atribuyera a la industrialización misma los males que son debidos al nefasto sistema que la acompaña, capitalismo. El Papa Juan Pablo II, famoso por combatir y criticar el socialismo y comunismo, como ya lo habían hecho los papas que mencionamos, pero claro, eso no significa que lo hace defensor del capitalismo, y nuevamente, vemos a otro papa de la Iglesia Católica Romana atacando al sistema capitalista, y lo hace, juntamente con el socialismo, en su encíclica Sollicitudo Rei Socialis. En Occidente existe, en efecto, un sistema inspirado históricamente en el capitalismo liberal, tal como se desarrolló en el siglo pasado. En Oriente se da un sistema inspirado en el colectivismo marxista, que nació de la interpretación de la condición de la clase proletaria, realizada a la luz de una peculiar lectura de la historia. Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Joseph Ratzinger, alias Papa Benedicto XVI, tampoco deja de condenar el socialismo como el capitalismo. Él dijo: Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez establecidas, funcionarían por sí mismas. Afirmaron que no solo no habrían tenido necesidad de una precedente moralidad individual, sino que ellas fomentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostrado que es falsa. Este señor debe haber venido del planeta de Plutón o de Marte, este señor debe vivir debajo de una piedra, pues afirmar semejante cosa involucrando al capitalismo, hay que ser un completo ciego e ignorante del mundo que lo rodea, pero claro, no se conforma con lo que dijo aquí del capitalismo, todavía tiene que salir a hablar basura en contra del capitalismo en su libro llamado Jesús de Nazaret, publicado en 2007, en la cual vincula el capitalismo con el dios pagano Mamón. Él dice:
Ante el abuso del poder económico, de las crueldades del capitalismo que degrada al hombre a la categoría de mercancía, hemos comenzado a comprender mejor el peligro que supone la riqueza y entendemos de manera nueva lo que Jesús quería decir al prevenirnos ante ella, ante el dios Mamón que destruye al hombre, estrangulando despiadadamente con sus manos una gran parte del mundo. El actual Papa, Jorge Mario Bergoglio alias Papa Francisco, de parte de la Iglesia Católica, es la peor escoria anticapitalista que esta religión nos ha podido mostrar en el mundo. Su odio al sistema capitalista es tan evidente, que incluso, ha traicionado a sus predecesores, la cuales como vimos, condenaban el capitalismo y el socialismo por igual. Pero el caso del Papa Francisco es peor, este señor desaprueba el capitalismo y aprueba el socialismo. En una entrevista con el periodista español Jordi Évole, el Papa sostuvo que el capitalismo es la causa de la pobreza, el hambre y las guerras. Cuando se le preguntó, ¿es el sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que provoca esta pobreza? El Papa Francisco dijo: En general sí, en líneas generales sí. Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata. También esto, el capitalismo, crea las guerras internacionales y nacionales, o el hambre, por la explotación. Sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacitos. Un periodista del diario italiano llamado La Repubblica le preguntó al Papa Francisco si prefería una sociedad de inspiración marxista. El Papa respondió: Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, que tengan fe en Dios o no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad. Cuando fue a visitar al dictador de Evo Morales en Bolivia en 2015, Evo Morales le regaló una cruz socialista al Papa Francisco. Al principio podemos ver que el Papa Francisco está algo incómodo en recibir su más hermoso regalo de su vida, pues sabe que aquí se está pasando de la raya, hasta dijo que eso no está bien, pero de todos modos toma su regalo. Aquí muchos papistas salieron a alegar que muchos medios de comunicación estaban exagerando contra el Santo Padre, ya que el mismo Papa en el momento que recibía la cruz socialista dijo que eso no estaba bien, pero, ¿qué era lo que no estaba bien? Lo que no estaba bien para el Papa Francisco es que le dieran semejante regalo polémico en público, pues, él mismo después confesó lo siguiente: Yo entiendo esta obra, para mí no fue una ofensa. No sé mis hermanos, pero esta forma de burla a Jesucristo, para mí sí es una ofensa. De hecho, si yo hubiera estado en el lugar del Papa Francisco, hubiera mantenido mi honor y dignidad, y no tomo semejante sacrilegio. Le devuelvo tremendo regalo infernal a Evo Morales, pero claro, el Papa Francisco no iba a rechazar tan fácil su tan hermoso regalo. Después de recibir a Nicolás Maduro en el Vaticano y de sus varias reuniones con otros dictadores, Gloria Álvarez Queos, politóloga, presentadora de televisión, locutora de radio y escritora guatemalteca de doctrina libertaria, criticó fuertemente al Papa Francisco y al Vaticano. Veamos qué dijo. La situación del Vaticano, habiéndose reunido el Papa Francisco con Nicolás Maduro, es bastante preocupante. Ya hemos visto cómo en este año el Papa Francisco se ha reunido con Rafael Correa, se ha reunido con Evo Morales, con Raúl Castro, y no hemos visto por parte del Vaticano tomar con seriedad la cantidad de violaciones a los derechos humanos principales que en estos países se están violando constantemente. Hablo del derecho a la vida, de la cantidad de presos políticos que existen en Cuba y en Venezuela. Hablo del derecho a la propiedad privada, donde la gente en estos países ha sido arrancada y despojada de los recursos y del fruto que con el sudor de su frente han tratado de sacar a sus familias adelante. Y por supuesto, hablo también del derecho de todo ser humano a la libertad de expresión, que constantemente y específicamente Rafael Correa
Correa ha atentado, cerrando medios de comunicación, metiéndole militares, intimidando periodistas, hasta que estos han tenido que abandonar el país. Es realmente vergonzoso cómo el Papa Francisco recibe a estos dictadores del socialismo del siglo XXI que cada vez están anulando las libertades y los derechos de sus pueblos. Y el peor de los casos, el venezolano, donde se reúne con Nicolás Maduro sin que nadie lo supiera de antemano, en una coyuntura donde Nicolás Maduro se ha opuesto a que se haga un referéndum exigido por el pueblo de Venezuela para sacarlo del poder. Y en lugar el Papa de estar orando por estas naciones, lo que estas naciones realmente necesitarían es una condena oficial y una condena real por parte del Vaticano, porque si bien es cierto, los principios cristianos llaman a que todo individuo es merecedor de una vida digna, de sus libertades y de su propiedad, del fruto de su esfuerzo. Esos son valores con los que los cristianos comulgan. Y cuando vemos a un papa que se rehúsa a reunirse con las damas de blanco, mujeres que son golpeadas, vapuleadas y llevadas a prisión por tratar de entrar a la Iglesia Católica en la isla de Cuba, y que con ellas no se reúne, pero sí se reúne con dictadores como Raúl Castro, y no tienen ningún reparo en decir algo en contra de todos los años y las décadas en que esa isla no ha habido libertad, realmente es vergonzoso. También es vergonzoso que el Papa Francisco condene el mercado, cuando el mercado no es más que la voluntad de miles de individuos comerciando libre y voluntariamente productos que ellos decidan, y que él vea en el mercado la manera de multiplicar la pobreza, cuando en realidad, si ese fuera el caso, Venezuela hoy sería una de las naciones más ricas del mundo. Si ese fuera el caso, entonces Cuba, donde a las personas se les quita hasta el 90% de su salario, también estarían en una situación de bonanza. Pero donde no hay mercado, donde a la gente no se le deja comerciar en libertad sus talentos y el producto de su esfuerzo, entonces viene la miseria. Y que el Papa Francisco sea incapaz de ver cómo funciona la economía y condene estas cosas, realmente es preocupante. Que se reúna con estos dictadores y no con la gente que es vapuleada. Yo esperaría que el Papa Francisco, así como se ha reunido con ellos, se reúna con Lilian Tintori, con María Corina Machado, con los presos políticos en Cuba, con las damas de blanco, con los presos políticos de Venezuela, y que por lo menos tenga la amplitud de mente de escuchar las dos versiones. Para Hispano Post, yo soy Gloria Álvarez. Pero el Papa Francisco, valiéndole un mango lo que digan sus críticos, llegó demasiado lejos cuando el Papa fue personalmente a Cuba para firmar un documento junto con el patriarca Kirill, el 12 de febrero de 2015, en que declara que Cuba. Nuestro encuentro fraterno ha tenido lugar en Cuba, en la encrucijada entre el norte y el sur, el este y el oeste. Desde esta isla, símbolo de las esperanzas del nuevo mundo y de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestra palabra a todas las naciones de América Latina y de los otros continentes. Y este documento, lo puedes leer completo, en la página oficial del Vaticano. En el 2017, el carnaval italiano representó al Papa Francisco como un papa comunista. El carnaval de Viareggio es famoso por su humor y vivacidad. Al Papa Francisco se le representa con una boina como la del Che Guevara, con un báculo rematado con la hoz y el martillo y levantando el puño cerrado. Bergoglio se muestra rodeado de 4 ángeles con los rostros de Marx, Lenin, Fidel Castro y Mao Zedong. La sátira fue obra de los hermanos Alessandro y Paolo Vanni. La figura del Papa sentado en una nube también se muestra de pie, como se ve en la primera fila de abajo, con los ángeles flotando en el aire arriba y abajo y saludando al público. La carroza se llama el Che Guevara, un juego de palabras en el nombre de Che Guevara. Muchos católicos en internet salieron en defensa diciendo que semejante aberración se lo crearon al Papa Francisco para desprestigiarlo, pero esta excusa, más que pésima y lógica, es imposible. Hermanos, hablamos de un carnaval en Italia, o sea, en las narices del Papa Francisco hicieron esto, y el Papa, ¿qué ha dicho al respecto?
Nada, el Papa Francisco no tiene que decir nada en contra de dicho monumento porque precisamente representa su política económica de izquierda. Así como el Papa salió a su defensa diciendo que malinterpretaron sus palabras cuando muchos lo señalaban que él aprobaba el matrimonio de homosexuales, porque el Papa Francisco no salió a su defensa que este carnaval lo estaba malinterpretando. Claramente las cosas son más que obvias, el Papa Francisco no debe estar en contra de aquello que lo representa muy bien. Y el Papa Francisco siguió demostrando su odio, su desprecio y su repudio al libre mercado al escribir su nueva encíclica, Fratelli Tutti, donde habla pura basura hedionda en contra del capitalismo basureando entre los problemas provocados por la pandemia. Esta tan diabólica encíclica dice tantas aberraciones, que escoger un párrafo en específico para ponerlo aquí, es muy difícil, pero haré el intento, les haré una muestra. El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos, y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza de volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. Y no solo eso, esta encíclica infernal apoya un gobierno unitario al nivel del globo, es decir, apoya el nuevo orden mundial, un plan dentro de la agenda, y no es un secreto, de las grandes élites iluminatis y masonas, que nos dominan desde la noche de los tiempos. ¿Acaso el Papa Francisco es un cómplice de los masones y los iluminatis? Para más información acerca de la doctrina sobre un nuevo orden mundial en la encíclica Fratelli Tutti, les dejo el video titulado, Fratelli Tutti, encíclica del nuevo orden mundial, la tormenta perfecta, del canal de YouTube, Logos Televisión. Para mí, este es el mejor video que habla con respecto al tema. Al leer todo esto, ya usted puede sentir que se hela la sangre y se llena de temor y preocupación al saber que el nuevo presidente electo de los Estados Unidos es un católico llamado Joe Biden, quien es acusado de ser socialista y de estar de acuerdo con las dictaduras socialistas y comunistas como Cuba, Venezuela y China. Cualquiera puede decir que solo son habladurías sin fundamento, pero los hechos que rodean de forma contextual a Joe Biden parecen avalar estas terribles acusaciones. Pues, el hecho que el Papa Francisco haya felicitado a Joe Biden ya deja mucho que decir, pero eso no es lo peor. Ahora el Papa Francisco se está metiendo en las tensiones políticas de Estados Unidos. Y Joe Biden, como buen católico, va a tomar en consideración las nuevas políticas del Papa Francisco, que como hemos visto, es un socialista y un anticapitalista de marca. ¿Qué será ahora de Estados Unidos? Oremos a Dios que lleve a cabo sus propósitos. Orlando Fedeli fue un historiador, maestro y activista político católico tradicionalista brasileño. Fue el fundador y presidente de la Asociación Cultural Montfort. En 1983, nos dice cuál es la posición de la Iglesia Católica frente al capitalismo, libre mercado o liberalismo económico. Él dice: Pío XI declaró que nadie puede ser un buen católico y un verdadero socialista. Esto no significa que la Iglesia apruebe el capitalismo, sin restricción ni condena, como si fuera una excelente elección. La Iglesia siempre ha criticado al capitalismo. El capitalismo es malo. El socialismo es terrible. En realidad, el capitalismo es el padre del socialismo y el comunismo, así como la democracia liberal es la madre de la tiranía comunista. Un segundo punto negativo del capitalismo, que la Iglesia siempre ha condenado también, fue la libre competencia absoluta en la economía. Al igual que en la democracia liberal, nacida de la Revolución Francesa, se dio total libertad religiosa, poniendo fin a la distinción entre verdad y mentira. Así como había una libre competencia por el error y la verdad, también en la economía, absoluta libre competencia, con el falso razonamiento de que el mejor producto siempre ganaría. Ahora, la libre competencia entre la verdad y la mentira solo puede favorecer la mentira, porque la mentira no conlleva obligaciones, mientras que la verdad conlleva deberes difíciles. Pero a pesar de toda oposición que ha hecho, hace y seguirá haciendo la Iglesia Católica contra el libre mercado, el liberalismo económico y el capitalismo. ¿Qué estamos haciendo los evangélicos?
Me da tristeza ver cómo muchos evangélicos han traicionado su legado y ahora están bajo los pies del socialismo. Los marxistas ahora han logrado adoctrinar a muchas iglesias evangélicas desviándolas de su doctrina social, la cual defiende la libertad individual y el libre mercado. Muchos evangélicos hoy en día dicen ser socialistas, que para mí, son unos falsos evangélicos, unos apóstatas y unos títeres del anticristo. Un verdadero evangélico no apoya un gobierno mundial, un verdadero evangélico no apoya el socialismo, un verdadero evangélico no apoya el comunismo, un verdadero evangélico no apoya a los dictadores. El evangélico auténtico defiende la libertad de prensa, la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de religión, y sobre todo, defiende el libre mercado, porque fue ese legado que nuestros padres de la Reforma nos han entregado en nuestras manos y que ahora, muchos evangélicos han descuidado. ¿Cuál es el secreto para hacerle frente al comunismo? André Vieles nos da una respuesta. Él dice: gracias a la penetración del individualismo desarrollado por el liberalismo económico en los países latinos fieles al catolicismo romano, tales regímenes democráticos se establecerán en ellos, progresiva y tardíamente, pero no sin sufrimiento y reacciones violentas contrarrevolucionarias. También se verá que, en esos mismos países, el comunismo penetrará más rápidamente y será mucho más activo y virulento que en esos otros. En Inglaterra, por ejemplo, el notable esfuerzo del metodismo, el evangelio no se predica tan prominentemente como en las iglesias evangélicas. Este es el secreto contra el comunismo, la proclamación del evangelio. Iglesia evangélica, despierta. Si el video te gustó, dame pulgar arriba, comparte este video con tus familiares y amigos, suscríbete si no lo has hecho, dale clic a la campanita para tener la notificación de un nuevo video. Bendiciones y hasta la próxima, chao.